Bien, continuamos con la serie de Católicos con Doctrina en el episodio número 34. Hoy vamos a profundizar o aprender de nuestro catecismo vigente de la Iglesia Católica, el punto que habla sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Los numerales a estudiar van a ser el 131 al 133 y luego, también para que lo sepamos, pues, y en esta manera de recaudar o recopilar todo lo que vamos aprendiendo, el catecismo luego hace como unos resúmenes para luego entrar en otro capítulo o en otro tema. Entonces luego vamos a ver el resumen, ya lo vamos a leer corrido, del 134 al 141, pero hoy lo vamos a leer corrido. Entonces la reflexión se va a centrar en tres numerales y luego el resumen que ya nos permitiría entonces entrar al capítulo tercero, que es la respuesta del hombre a Dios. Tema muy hermoso también. Para quien esté escuchando esta serie por primera vez, en la imagen aparece San Juan Pablo II, no por un tema de despreciar a Francisco, el Papa Francisco, ni mucho menos, sino que fue en el papado de Juan Pablo II que este catecismo entró en vigencia. Y mañana puede ser que haya una actualización, una incorporación de temas y haya un catecismo actualizado. Yo no diría nuevo o diferente, sino con temas un poquito más abordados. Por ejemplo, uno de los grandes desafíos que quizás habría que profundizar más en el catecismo es el cómo enfrentar todo este enorme desafío que es la inteligencia artificial. Sería un punto importante quizás que en el nombre de Dios pues se pudiera estar desarrollando en estos tiempos y quizás a mediados del siglo, a finales del siglo, haber un pronunciamiento o una incorporación de capítulos. Pero sin duda, lo que los quiero invitar es que la fe no se vive en soledad, la fe se vive también a nivel magisterial, entendiendo que somos ovejas y que debemos escuchar a nuestros pastores, porque además Jesús es el pastor de pastores y con la inspiración del Espíritu Santo, pues formarnos bien nos permite también entrar en discernimiento de qué cosas se están predicando apegadas a la doctrina, qué cosas no, saber identificar buenos pastores de aquellos que no los están haciendo muy bien, orar por los que no lo están haciendo bien, pero siempre mantener muy sana nuestra conciencia humana en torno a el desempeño de nuestra fe cristiana católica. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con el numeral 131 que dice así: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Luego dice, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Fíjense que esto también es una apertura interesante o innovadora, porque, por ejemplo, la Biblia no siempre estuvo en la mano de los cristianos. Eh, Ni siquiera en la época de los apóstoles había Nuevo Testamento. Estas son cosas que surgieron siglos después. Este compendio que hoy nosotros agarramos y decimos la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros somos muy privilegiados de vivir este tiempo con todo esto ya definido. Otro punto importante es que en los pilares de nuestra fe, la base de nuestra fe es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entendida a la luz del magisterio de los padres de la iglesia. Por eso, yo insisto, no es que sea contrario a los avances o al progreso, pero yo insisto en que nuestro tiempo como cristianos, laicos, sacerdotes, consagrados en cualquier tipo de vocación que tengamos, que nuestra fe pues nos abra el camino para ella, nosotros estamos llamados a conservar la fe, no a innovar la fe. Porque la palabra innovación puede aplicar a métodos, instrumentos para yo poder llevar el mensaje. Ejemplo, las redes sociales, esto que yo estoy haciendo. Bueno, vamos a evangelizar por las redes sociales, vamos a hacerlo. Eso es innovar el método de evangelización, pero jamás pretender innovar en el contenido de lo evangelizado, porque allí sí estaríamos dándole la espalda total a lo que Dios quiso por los tiempos que se dieron, cómo se fueran dando las cosas. Por ejemplo, los tiempos de los profetas en el Antiguo Testamento prepararon el camino para la llegada del Mesías. Los tiempos de Jesús prepararon el camino para la iniciación de esta iglesia en comunidad y además de anunciar la buena nueva. Es la era apostólica. Una vez que se logra todo este trabajo de evangelización,
viene un tiempo de recaudación de datos, de recopilar textos y formar la Sagrada Escritura. Ya esto que nosotros leemos le costó a muchos la vida, le costó a muchos sufrimientos, le costó a muchos soledad y persecuciones. Entonces, esos fueron los tiempos que Dios dispuso. Dios no dispuso que tú y yo naciéramos o viviéramos en el tiempo de los apóstoles o del Antiguo Testamento. Dios pensó en ti y en mí para este tiempo. Entonces, a nosotros lo que nos compete es innovar en los métodos, o sea, buscar la mayor forma de masificar el mensaje de la evangelización, pero conservar los contenidos, conservar los valores, conservar el mensaje. En el numeral 132 nos dice, la escritura debe ser el alma de la teología, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto de privilegiado la homilía, y recibe de la palabra de la escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Aquí también me parece importante, en estos días escuchaba a un sacerdote predicar y decir, y me llamó mucho la atención, que hay personas que hacen de la fuente del Evangelio o de la fuente de la Biblia como que realmente ese fuera el mensaje. Voy a poner un ejemplo. Empezamos con los datos estadísticos. Dice el texto del Evangelio que Jesucristo multiplicó los panes, eran 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces cabe la pregunta, ¿realmente habían 5.000 hombres allí? ¿Quién se puso a contarlo? Estadísticamente será un dato histórico real. Eso no es lo importante del mensaje. El mensaje no es cuántas personas realmente había. 5.000 representa multitud, muchos. Lo que realmente importa es que hizo un milagro. Entonces entra el otro contexto. ¿Realmente fue un milagro o fue que Jesús movió compasivamente el corazón de los que estaban allí y todo el mundo salió a dar de lo que tenía? Baja el relato y el relato te dice, los apóstoles le decían al Señor, diles que se vayan a comprar comida. Entonces quiere decir que si hay que ir a comprar comida es porque no tenían comida. Entonces el milagro sí existió. Pero entonces pareciera que en la exégesis se convirtiera en el mensaje oculto, el tras bastidores, lo que realmente formó la palabra y lo que realmente es la verdad, versus lo que está en la Biblia, que bueno, tú sabes, esos son los cuenticos que pusieron allí para que la gente se convierta, ese es para el pueblo en general. Hay muchos consagrados, hay muchos catequistas, hay muchos laicos que adoptan este mensaje racional, como que cuando van a predicar quieren mostrar una inteligencia superior. ¿Realmente existió Adán y Eva? Bueno, eso es absurdo, eso es un relato poético, realmente no fue así. Mire, yo no entro en ese terreno. El propósito del Génesis, por ejemplo, es explicar que Dios creó todas las cosas. Y punto. ¿Cómo lo hace? ¿Qué simbolismo usa? ¿Qué tanto es histórico? ¿Qué tanto no es histórico? Eso no es competencia del mensaje de la Biblia. Entonces a veces se nos olvida que el pilar de la evangelización es la Sagrada Escritura. O empezamos a adoptar pensamientos, frases, poemas de otras religiones, de otros contextos culturales que no en nada arropan justamente lo que la fe propone. Entonces a veces vemos unos ratos de oración en cualquier instancia, en una parroquia, en un colegio, en tu propio hogar, donde de repente aplicamos una técnica y nunca hablamos nada de la palabra de Dios, nunca ni siquiera leemos la Biblia, sino que vamos a leer un libro de X escritor, que es un coaching o es un motivador, y vamos a centrarnos en esta reflexión. No, nuestra fuente de evangelización es la palabra de Dios. Y eso lo deja muy claro cuando el texto dice, la escritura debe ser el alma de la teología, no otra cosa, no otra fuente, no el pensamiento de algún sacerdote, religioso, religiosa o laico que quiera imponer sus propias ideas, sino algo que realmente esté enmarcado dentro de la palabra de Dios. Y finalmente, en el 133 nos dirá, la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Esa frase es de San Jerónimo. Y esa frase justamente la recogía yo en estos días, también la escuché en una prédica, porque decía que cuando tú no sabes la Escritura y empiezas a predicar al Jesús que a ti te parece que es Jesús, entonces en realidad tú te estás imaginando a Cristo y es la peor forma de ignorarlo. Y otra cosa importante que era parte de la reflexión del numeral anterior, bueno, más que me acuerdo ahorita, es que la palabra de Dios antes no era de acceso común. Usted la escuchaba en latín
de espaldas y ni siquiera usted tiene la capacidad de tener una Biblia en su casa. Ese tiempo también está superado. Es el que usted pueda tener las misas en su propio idioma, el que usted tenga facilidad comercial de adquirir la palabra de Dios, que se la regalen. Todas esas riquezas, todas esas bellezas emanan de nuestro tiempo. Hay que ser muy agradecidos con el tiempo que nos ha tocado vivir. Y ojalá nosotros seamos la base para que los siglos venideros la fe siga siendo lo que es y no inventemos una fe que no sea o que es incorrecta. Vamos entonces al resumen para terminar esto que hemos profundizado. Vamos a ir con 8 puntos, los voy a leer corridos, del 134 al 141. Toda la escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo, y toda la escritura divina se cumple en Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y la revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. Y finalmente, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho en el cuerpo de Cristo. Aquella y este que alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero, citando el Salmo 119 y el libro de Isaías en el capítulo 50. Bueno, con esto terminamos un nuevo capítulo. Ya en el próximo episodio, a partir del numeral 142, entraremos en el tema de la respuesta del hombre a Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.